Yo le puedo preguntar cómo se llaman esos extractos y qué distancia hay entre uno y otro, que también fue una de las preguntas que de las actividades, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, una pregunta clave, que ya se las digo, como dice Brian, ¿no? Que le daba las preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que varía la temperatura? ¿Qué es lo que hace variar la temperatura? Automáticamente ustedes ponen la altura. No, la altura no. Porque fíjense, en la troposfera tenemos 56 grados bajo cero. Después viene la estratosfera con 2 grados. Después viene con 92 grados y después viene con 1200. Entonces, ¿por qué motivo ese cambio de temperatura? Porque en la ionosfera y en la estratosfera se producen reacciones fotoquímicas. ¿Qué quiere decir? Que ahí se producen reacciones exotérmicas. Arriba y en la estratosfera, ¿qué se produce? La reacción exotérmica del ozono. Eso es nada más lo que tienen que tener en cuenta, que esa puede ser una de las preguntas. ¿Está bien? Después, yo le puedo preguntar por qué esa diferencia de temperatura. Y porque hay reacciones que se llaman reacciones exotérmicas, como en el caso de la formación del ozono en la estratosfera. ¿Está? Muy bien. Donde irradiaciones electromagnéticas solamente son las ondas que llegan del Sol. No tiene que ponerme ni nanómetros, ni ¿cómo se llama? Eh, tipos de radiación, no. Es decir, ahí son las radiaciones solares, es decir, ¿qué tipo de radiación solar va a formar el ozono? La radiación, ¿cuál es? La infrarroja, no la otra. ¿Cuál es? La ultravioleta. ¿Eh? La ultravioleta. ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Me está No, no se preguntando escucha. por la ultravioleta o las más altas? No. La ultravioleta sería, no, es decir, las más altas son los rayos cósmicos, todos quedan arriba. Las ultravioletas son las que van a formar el ozono. Y las infrarrojas pasan. Eso es nada más sin ningún número, ni onda, ni nada por el estilo. No me van a hacer el dibujito. Porque hay algo importante que yo siempre digo. Ningún copio y pego, nada de eso. Si ustedes me hacen el dibujito de las ondas, es porque lo copiaron o lo pegaron. Eso no va en el examen, ojo. Bueno, fotólisis, anótenlo por ahí, fotólisis. ¿Qué sería fotólisis? Cuando la radiación ultravioleta de tanta energía rompe las moléculas de oxígeno en la estratosfera, va a formar una molécula simple, está en la pregunta, y ese átomo simple de oxígeno se va a unir a una molécula y forma el ozono. Eso es todo lo que se llama la fotólisis. ¿Eh? Que como les digo, si se animan a hacer la formulita bien y si no lo explican. Y esa fotólisis produce el ozono y ahí se va a formar la capa de ozono. ¿Y la capa de ozono qué función tiene? No dejar pasar la radiación ultravioleta. Igual pasa, cierta cantidad pasa, ya que es la que nosotros necesitamos. Pero la fuerte, de mucha longitud de onda muy cortita, esa no pasa. ¿Está? Bueno, después, ciclo del oxígeno y ciclo del carbono. En el ciclo del oxígeno, yo le puedo preguntar, hay tres formas en que, o mejor dicho, hay dos formas, de que se forma el oxígeno en la atmósfera. Uno es por la fotosíntesis. ¿Se acuerdan? La fotosíntesis produce oxígeno. Y la otra es cuando se descompone el ozono. El ozono, que son tres moléculas, se descompone y forma oxígeno. Y las tres formas en que desaparece es cuando se forma el ozono, en la respiración y en la combustión. Cuando nosotros respiramos, consumimos oxígeno. En la combustión se consume oxígeno. Y en la formación del ozono se consume oxígeno. Y en el caso del carbono,
una pregunta puede ser, bueno, el dióxido de carbono ¿cuál es el reservorio natural del dióxido de carbono? Son los océanos. ¿Qué hace el dióxido de carbono en el océano? Va a formar la piedra caliza. Está todo ahí, está todo. Ustedes sí, después cuando yo veo que Daniela está copiando, cuando te fijes en las preguntas va a estar todo ahí. Bueno, y por último, y esto es sumamente importante porque el que no lo hace en la prueba, es efecto invernadero. Bueno, ahora, bueno, vamos a tener que volver. No, efecto invernadero. El efecto invernadero, ustedes van a tener que, para no complicarse la vida, hacer una especie de resumen. Porque el efecto invernadero es una pregunta segura. La radiación que llega a la Tierra es las ondas de radio ultravioleta, no, la infrarroja y las ondas de luz. ¿Qué pasa? Cuando llegan, calientan la Tierra. Y la Tierra, al estar caliente, emite radiación infrarroja. ¿No es cierto? Temperatura. Esa radiación infrarroja, ¿hasta dónde va? Un error. ¿Hasta la capa de ozono? No. Va acá a unos metros. ¿Qué hay ahí en unos metros? Los gases invernaderos. Esos gases invernaderos hacen, igual yo me parece que le hice un resumen de esos gases invernaderos hacen que parte se vaya y parte vuelva. Entonces, se va y vuelve. Lo que vuelve es lo que mantiene abajo la temperatura. Si todo se fuera, si no hubiese los gases invernaderos, se va todo, la temperatura sería de 18 grados bajo cero. Eso me parece que yo se lo anoté todo. ¿No es cierto? Eso es lo que se llama efecto invernadero. ¿Es bueno? Sí, es bueno, más vale. Si no existiera eso, nosotros no tendríamos temperaturas bajo cero. Y después, contaminación primaria, secundaria. ¿Se acuerdan? La contaminación primaria es, por ejemplo, cuando el humo de los volcanes es natural o el humo de los autos va a la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí van como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Ustedes no llegaron a ver óxidos, ¿no? ¿Vieron óxidos? No, no llegaron. Bueno, el azufre y el nitrógeno van a formar... Lo que se mencionaba cuando vimos contaminación nada más. Bueno, igual, el nitrógeno y el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, por ejemplo, el carbono, se van a la atmósfera por los camiones, por los colectivos, por los volcanes, y en la atmósfera hay agua. Entonces, esos óxidos se juntan con el agua y se forma el ácido nítrico o ácido sulfúrico. Y no es que cae una gota de ácido, ¿no? Imagínense, te cae una gota de ácido en la cabeza, te hace un agujero. Esa gotita, esa molécula va a estar formando parte de la lluvia. Ustedes calculen que una pena que no hayan visto, pero ustedes van a ver que una cucharada sopera de agua tiene 602.000 trillones de moléculas de agua. Quiere decir que en una cucharada de agua puede haber 1.000, 2.000, 8.000, 4.000, 9.000 moléculas de ácido. Contra más moléculas de ácido hay, más acidez tiene la lluvia. ¿Recuerdan todo lo que produce, ¿no es cierto? Eso ya lo hicimos la actividad. Disuelve el aluminio de la arcilla, es captado por las plantas y las plantas se mueren porque el aluminio es tóxico para las plantas. Afecta el mármol, a los metales. Acidifica los lagos, le cambia el pH, un lago, ahí los pececitos, uno se cree que agarra un pelo, pone en cualquier lado, no, los peces necesitan un pH X. Si en un lago aumenta la acidez, se mueren los peces, las plantas. Y, ¿qué más? Contaminantes primarios y secundarios. Los primarios son, como yo les decía, el humo que se va a la atmósfera. Y cuando se produce el ácido y llueve, es un secundario. Quiere decir, la lluvia ácida sería secundaria. Una contaminación secundaria.
Y una contaminación primaria es el humo que se va para arriba. Eso sería todo el examen. ¿Está bien? Es más o menos, no va a haber nada diferente. Lo que sí, yo lo que pretendo es que vayan, tienen un montón de días, tienen un mes para estudiar. Vayan haciendo un resumen, por ejemplo, de la lluvia ácida. Como ustedes no vieron ácidos, por ahí van a encontrar fórmulas. No hace falta la fórmula, simplemente me dicen que los óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, óxidos, inclusive los óxidos de carbono, dióxido de carbono, que están en la atmósfera, al estar en contacto con el agua, forman los ácidos. Cualquier óxido, el óxido del azufre, por ejemplo, cuando está en contacto con el agua, forma ácido sulfúrico. Y claro, cuando llueve ácido. Como les digo, no caen gotas de ácido, porque imagínense, si no, cada gotita nos haría un agujero. Cae una gota de agua que debe tener varios miles de millones de moléculas y ahí tiene el ácido adentro. ¿Está bien? Preguntas. ¿Qué más vimos? Bueno, fuentes de contaminación, me parece que lo vimos también. Fuentes de contaminación mecánicas o químicas. Una cosa es química, es cuando se produce alguna reacción química que contamina. Y si es mecánica, puede ser el humo. ¿Vieron? ¿Ustedes viven cerca del Alberdi? ¿Conocen la fábrica Alberdi? Bueno, viste, al chimenea ese humo que sale para arriba, es vapor de agua. Es vapor de agua, pero también debe llevar algunas partículas hacia arriba, porque acuérdense que los cerámicos esmaltados tienen plomo, y alguna partícula de plomo debe ir para arriba, ¿no? Seguro, lo más probable. Lástima que nosotros no llegamos, porque, por ejemplo, una de las contaminaciones grandes es la contaminación por plomo en el aire. Y uno dice, ¿cómo puede haber plomo en el aire? Sí, hay plomo en el aire. Las naftas antes venían con plomo. Plomo no, pedacito de plomo, por supuesto. Plomo en forma de tetrametil plomo, una fórmula. Entonces, ¿para qué se ponía? Para que el motor regule y explote donde tiene que explotar. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese plomo que estaba ahí adentro, que se le ponía un aditivo para que no se quede adentro del motor. Entonces, por el caño de escape salía el dióxido de carbono y el plomo. El plomo en forma de vapor. Y la contaminación por plomo terrible. Eso no lo alcanzamos a ver, ¿no es cierto? Igual que el aluminio también es muy terriblemente tóxico. Hay un estudio que se está haciendo, un estudio serio, pero todavía no se sabe nada, que aparentemente el aluminio puede ser uno de los desencadenantes del famoso Alzheimer. ¿Vieron? Yo pregunto, ¿no? Usted, por ahí no. ¿Qué pasa cuando vos vas a guardar algo en la heladera en una olla de aluminio? Tu vieja te agarra y te dice, no, o no. ¿Sí? ¿Ustedes guardan cosas en una olla de aluminio en la heladera? No, porque eso viene del desprendimiento del aluminio. Pero imagínate cuánto. Las latitas de aluminio, ¿vieron? Las latitas de aluminio tienen vencimiento. El vencimiento no es de la Coca-Cola, es de la latita. Porque la gaseosa, al tener ácido fosfórico, que va desprendiendo de a poquito el aluminio. Y llega un momento es que vos vas a tomar esa gaseosa y vas a ingerir aluminio. Está bien, te tenés que tomar 100 latitas por día. ¿Vieron? Yo siempre lo cuento, Barros Esqueloto, no sé, yo de fútbol no sé dónde jugaban. Cuando empezaron, que eran chicos, los primeros estudios que le hicieron encontraron aluminio en sangre. Entonces, aluminio en sangre generalmente tienen los que trabajan en fábricas metalúrgicas, pero ellos eran chicos. Y bueno, determinaron que eran adictos aguante la coca de vidrio, sí, está bien. Eran adictos
ellos tenían como los yanquis, abrían la heladera, tenían las gaseosas, y bueno, eso tenían 0,00, ¿no? No tenían un alto porcentaje, pero también es una pena que, bueno, el año que viene, si yo sigo si no me cambian integración areal, todo eso lo vamos a ver porque es bastante interesante todo, ¿no? Todo lo que es la contaminación del aire y todas esas cosas. Bueno, preguntas, chicos. Ya más, lo único que falta es que le haga el examen. ¿Alguna pregunta? Pregúntame. No, lo único que no sé si lo hice ahí, porque tendría que ver, lo Dale. de isotérmico, algo así. Bueno, le escribí mal igual. Una reacción exotérmica. Eso, ahí está, escribí Claro, mal. una reacción exotérmica es una reacción que produce calor. ¿Viste? Sí. Por ejemplo, la dinamita es una reacción exotérmica. Por ejemplo, te doy un ejemplo en la cocina. Vos para cocinar, hacer un huevo frito, necesitas darle calor. Eso se llama una reacción endotérmica. Cuando produce, ¿alguno de ustedes tuvo alguna quebradura alguna vez en brazo, la pierna? No me sirven de No. ejemplo. Bueno, cuando el yeso, cuando vos preparás el yeso, se recontracalienta el yeso. Eso es una reacción exotérmica. Entonces, ¿qué pasa? En la estratosfera, cuando viene la radiación y rompe las moléculas de oxígeno, esa ruptura produce una gran cantidad de calor. Por eso está a 92 grados bajo cero y en la estratosfera está a 2 grados. Imagínate, 90 grados levantó. Esa reacción exotérmica es una reacción que produce calor, acordate. Entonces, la formación del ozono es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Okay. Porque produce calor y por eso, como yo les decía, yo le pregunto, ¿por qué la temperatura de la estratosfera es menor que las otras? Y porque ahí se produce ¿cómo se llama? La absorción de la radiación ultravioleta y produce una reacción exotérmica, que produce lo que se llama la fotólisis. Se rompe el oxígeno molecular y forma el ozono. Ok. Fórmulas no hemos visto nada. Y hago una consulta. Sí, dale. Esas reacciones exotérmicas generalmente son reacciones de lisis donde se rompen moléculas o también son ionizaciones o qué otros tipos de reacciones. No. Generalmente se rompen moléculas. Por ejemplo, vamos a suponer que vos tenés una molécula de oxígeno. Se rompe la molécula y queda un oxígeno desapareado. Ese oxígeno desapareado, se llama desapareado porque el oxígeno siempre está en molécula diatómica, ¿vieron? Oxígeno 2. Ese oxígeno se une a una molécula de oxígeno, que es oxígeno 2. Nosotros le ponemos una letra M. La letra M aparentemente puede ser nitrógeno. Produce tanta temperatura que sería casi imposible que se fusionaran los tres. Entonces, aparentemente, esa M, que es nitrógeno, saca parte de la energía para que el choque sea más lento y no sea un choque muy rápido que no se junte el oxígeno, ¿no? Bueno, después ionización, todo está muy bueno. Eso se ve todo en química, es una pena, porque no tengo nada en contra de la profe, yo tampoco no pude hacer mucho porque en realidad explicar química virtual, no sé, es muy difícil. Por más que uno haga, es muy difícil, tiene que tener una base muy grande. Pero bueno, el año que viene tenemos química orgánica, yo también me van a tener a mí seguro, si no me cambian, y la química orgánica ya es la química de carbono, relativamente más lío de nombres, pero bueno, vamos a tener que hacer un repaso porque muchas veces, vamos a suponer, un ejemplo, yo quiero hacer el cloruro de metilo y el metano yo lo voy a hacer porque es el gas, pero el ácido clorhídrico no lo vieron, así que vamos a tener que volver a ver ácidos. La idea es que vayan ustedes averiguando, no se compliquen mucho y cuando no entienden cualquier cosa después yo no tengo ningún problema que ustedes me manden
me manden, ¿cómo es? Información, no hay ningún problema. Ustedes tienen mi correo, si quieren saber algo, dudas, ¿eh? Y de nomenclatura no vimos nada. Yo tengo No, un libro de química básica acá en casa que tiene un poco del tema. La última, que creo que les compartí unas capturas de o sea, de los primeros compuestos, binarios, ternarios, sí, para que sí, lo sí, vayan sí. viendo. La Bueno, última fíjate vez se que lo mando y usted me dice si sirve. sí, 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 mándamelo. Mirá, las nomenclaturas hay modernas y tradicionales. ¿Viste? Por ejemplo, ácido sulfúrico es la tradicional. Terminación ico, terminación oso, sulfuroso, sulfúrico, ¿no? Y después ese mismo ácido sulfúrico con la de la IUPAC, que se llama la nomenclatura nueva, es tetraoso sulfato de dihidrógeno. Es decir, es más fácil porque vos lo estás viendo, ¿no? Pero la nomenclatura está muy buena. Yo en la universidad, la tesis de la universidad lo hice con nomenclatura. Nomenclatura de los compuestos inorgánicos, ¿no? Como decís vos, binario, terciario, sales. ¿M? Pero es una pena porque, como te digo, medio imposible. Después mándamelo, Brian. A ver si te lo Mándamelo puedo por subir acá en la correo. clase. ¿Eh? Déjame ver porque acá me da la opción en el chat de mandar archivo. A ver si te lo puedo mandar mientras vos seguís hablando con la Bueno, gente. sí, sí, sí. Bueno, dudas, chicos. Paola, hoy vos me estabas hablando una videollamada, ¿no? Yo me lo puse Sí, en la oreja. sí, sí. Yo Yo no me lo lo puse veía. en la oreja y hablaba. Cuando veo, te veo la cara, uy, qué matán. Bueno, me viste la oreja. Sí. Igual estaba oscuro, no vi nada. Claro, pues yo me la apoyé en la oreja. No, porque ¿sabes? Tengo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche llamada, Zoom, ¿viste? Estamos saturados todos, así que Todo, todo, todo. sí, Terrible. todos, todos. Por eso yo le estoy dando la posibilidad y se lo estoy explicando bien, porque no es culpa de ustedes que tengan inconvenientes. Si yo le pregunto a ustedes que me digan qué es el ciclo de oxígeno, no lo ponen, bueno, sí es un problema de ustedes. Pero yo no pretendo que me hagan ninguna fórmula ni nada así. No alcanzaron a ver. Es una pena. Pero bueno, si Y tienen sí. alguna duda, acuérdense, hasta la fecha del examen me pueden mandar, pero por correo mejor. Por correo, porque es más fácil para mí, yo en vez de la plataforma. Porque la plataforma yo tengo que entrar y mirar, en vez por correo, yo directamente con el celular lo puedo mirar. ¿Encontraste, Brian? Si lo tengo que comprimir, si no te tengo que mandar 40 fotos por separado. No, Estoy después comprendiendo. mándamelo. ¿Tenés mi correo? No, pero seguro que las chicas lo tienen, ¿no? ¿O no? Sí, Ahora sí, sí, lo compartimos ahora. Alguien se lo había claro, pasado, pero no recuerdo quién. sí, es C, Se lo A, mandé yo a Brenda. es Sí, C, ahora A, compartimos UFOR, los. de Carlos Alberto, CAUFOR, @yahoo.com.ar. Es interesante el tema de las nomenclaturas. Y es fácil. El tema que si no lo agarras de entrada, Que se nos va a juntar mucho con el año que viene porque si tenemos que ver, o sea, compuestos con carbono, un bueno, matete de nombres. pero no, para que no. Los compuestos de carbono es una materia de tercer año. Nosotros vamos a ver química orgánica, que es básicamente cadenas carbonadas y todo, pero no la química del carbono. La química del carbono es en química en tercero. ¿Mm? Nosotros generalmente en química 2 llegamos hasta biomoléculas, pero para después química, ustedes van a tener química biológica en tercero. Y bueno, van a tener que tener una base de que es una amina, que es un ácido carboxílico para llegar a ver aminoácidos, todas esas cosas. Pero pienso que el año que viene, bueno, vamos a tratar de ver cómo lo podemos. Esta vez nos agarró de sopetón, ¿viste? Nos agarró de un día para el otro, afuera, a casa, y claro, nosotros no pudimos ni vernos, por lo menos hubiésemos visto un día. Bueno, ¿qué Le más? vimos la cara. Quedan 9 minutos. Bueno, como quieran, No, cuando ustedes estén. Hola, profe. Quería Hola, hacerle una consulta. dale, Eh, pregúntame. el parcial, el final, ¿cómo va a ser? ¿Qué modalidad? Escrito. ¿A través Sí, del campus? sí, sí, sí.
Lo que sí les pido, que si lo escriben en una hoja, letra grande, en oscuro y derecha la hoja, porque si no tengo que andar dando vuelta la computadora para todos lados. Letra clara, derechito, la foto bien hecha, o escaneado, como ustedes quieran, pero como a usted le resulte más fácil. Si le resulta más fácil escribirlo a mano, lo escriben a mano con letra bien y le sacan la foto. Va a ser en el campus y en el campus. Ahora, cuando esté terminado el examen, yo no sé cuánto, si se anotan todos, no voy a poder corregirlo en el momento. ¿No es cierto? Así que yo lo voy a corregir en otro momento o más tarde y después le voy a mandar le voy a mandar las notas y al lado le voy a mandar el número de folio y el número de libro. Ustedes no tienen libreta todavía, ¿no? Sí, ¿Tienen libreta? Sí, sí, la Bueno, tengo ya aquí en el tenemos. instituto. le pone, por ejemplo, muy bien, muy bien. Integración Arial 1, la fecha del examen, la nota, el libro, el folio, fíjate que se escribe folio, ¿eh? Y después cuando nos vemos yo se la firmo. Total, es decir, la libreta, claro, muy bien, es para ustedes y yo después automáticamente lo pongo en el calificador y eso va para allá. Ustedes no tienen problema de correlatividades porque son de primero, así que, pero yo lo que les digo, fíjense, pónganse, eh, piensen un poquito que también tienen marzo. Si ustedes ven que no llegan, tienen marzo también. Yo digo, en otras materias también, no sé, matemática, física. ¿Con quién tienen física? Física No se también, sí. acuerda. ¿Eh? Con ¿Cómo fue la? áspero. Sí, tenemos física. Isabel Aspirós. Sí. Aspirós. Ah, ¿quién tenemos? Isabel, sí. Sí, Isabel. ¿Y matemática? A La Marta. corte. La corte. ¿Cómo andan en matemática? Para atrás. Y nos va bien hasta que nos mande una consigna que no entendemos. Y bueno, lo que pasa es que algunas veces no tiene base del colegio, y eso es lo que uno le dice siempre a los chicos en el colegio, ¿viste? Después o por ejemplo en física, en química, cuando vas a la universidad, te querés matar, ¿viste? Te querés matar ya con el CBC. Fíjate cuánta gente entra al CBC y abandona en el primer mes por falta de base de la secundaria. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Alguien más? Porque no, están todos peinados, ¿viste? Una cosa así que no sé. Ah, ahí No, terminó esto. no, 6 minutos. Yo desde que arrancó la pandemia no me peiné más. Es más, llegué a peinarme la Para cabeza. Ah, seleccionar el pelo. Yo pregunta para qué, boba. Pregunta muy boba. ¿eh? Dale, Si dale. al final lo puedo hacer en Word, porque con el campus lo tengo un poco de miedo. Entonces no sé si me da a escribir en el campus, y mandarte Lo una foto. haces en Word, lo metes en el correo y me lo mandás. Ah, está bien, no, lo redacto en Word y te lo mando por Word entonces. Porque en el campus se pierde la información a veces. Claro, Entonces, pero me lo mandás por Word, por el correo. sí, 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 obvio. Está bien, Obvio. está bien, está bien. Está como reloj. ¿Vos, Daniela, todo bien? ¿O tenés dudas? No, pero está bien, lo que le iba a preguntar era si podíamos hacer en Word y ya lo preguntó el compañero. Claro, lo haces en Word, lo pasás el tema que me llegue. Que me llegue por correo, yo lo puedo ir mirando y lo voy corrigiendo. Lo que sí, como les digo, yo prefiero esperar, corregir todo y mandarlo, y no corregir uno o dos, porque después nos hacemos mucho lío. Pero vamos a hacerlo de esa forma. El examen no es embromado, nada, porque imagínense que, y bueno, y nos falló, yo lo habíamos hablado con Paola, yo se lo había hablado, nos falló el tema de que no íbamos a hacer un final, la nota iba a ser del parcial, pero no en la mano, media rara, ¿no? Porque como antes había lo que se llamaban promocionales, por ejemplo, si esta materia
todos aprobaban con 7 para arriba, no iban a final. 7 para abajo iban a final. Pero se sacó esa, porque fíjense que nosotros no hicimos ningún parcial. Y no sé, hubo medio, no sé quién dijo que alguno chusmeó, entonces la jefa de área me dice, no, vamos a ir al final. Lo mismo, esto que yo le tomo acá es lo mismo que lo hubiese tomado en el parcial. Es decir, los parciales iban a tener más tiempo. Esto es de 6:30 a 8:30. No, de 6 a 8:30, 9. Pero como les digo, les alcanza de 6 a 8:30, les sobra. ¿Está? Le agradezco a Leila que me haya prestado el Zoom, no sé qué me pasó a mí, porque la verdad que, como les digo, de las 11 que estoy con Zoom y alguna macana debo haber hecho. Bueno, Leila, gracias. De nada, profe. Nos vemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya estamos ya. Bueno, gracias Paola a vos también, No, de nada, profe. con todo lo que te hinché, durante todo el cuatrimestre. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, No muy pasa bien. nada. Listo. Bueno, chicos, ¿nos vamos? Chao, profe. No, profe, Chao, le chao, mando eso chao. por Que correo. tenga